El cuidado es fundamental para realizar un trabajo de manera segura. Por eso queremos entregarte información sobre la forma correcta de hincar un poste. El proceso de instalación de postes es una actividad aproximadamente de 1 a 2 metros, con ayudas mecánicas o de forma manual. Es de vital importancia realizar actividades teniendo en cuenta la criticidad de la maniobra, los riesgos asociados y la prevención de accidentes. El cumplimiento de los procedimientos de seguridad evitará accidentes graves y desviaciones en la operación. Para izar o levantar la carga, el personal en piso deberá alar el extremo de la manila del aparejo, que queda libre para realizar un levantamiento inicial de la carga y ubicarla o moverla. Verifica el emparejamiento y estabilidad de la carga. Levántala entre 20 y 30 centímetros del suelo. Ten presente que este procedimiento no aplica para el retiro de postes. Para realizar el levantamiento o izaje total de la carga, se debe alar la manila de manera coordinada, de modo que la carga suba controladamente y de forma vertical. El personal en piso debe tener contacto visual permanente con el que está en la estructura, en caso de que aplique, y debe tener buena comunicación para evitar lesiones por posibles sobreesfuerzos al alar la manila para subir la carga. Durante el izaje de equipos o desmonte de equipos existentes, debes tener en cuenta varios aspectos. Haz desconexiones eléctricas en media o baja tensión según aplique. Para tal fin deberás asegurar el cumplimiento de las reglas de oro para trabajos en línea desenergizada. Asimismo, se deberá asegurar por parte de los operarios que realicen la desconexión que las fases queden marcadas para evitar posibles cortos. Asegura el equipo. Para esto debes verificar que la zona por la cual se va a descender el equipo esté libre de obstáculos. Además, debes instalar una cuerda al equipo que sirva como viento guía. Suelta el equipo de la estructura existente. El personal en piso deberá alar suavemente el extremo de la cuerda, con el fin de generar tensión en el sistema y lograr que éste levante un poco el equipo para poder soltar los herrajes que lo fijan a la estructura existente. No se debe tener contacto físico con el poste. Para direccionar está instalada la cuerda guía. Baja el equipo. Los colaboradores que estén en el piso deben realizar liberación controlada de la cuerda que queda libre en el sistema de aparejo, con el fin de que el peso del equipo vaya bajando de manera controlada. Simultáneamente se deberá controlar la cuerda instalada como viento guía, la dirección del equipo, para evitar que se golpee contra la estructura o elementos que estén en su trayectoria. Elabora un plan de izaje. Para el hincado de poste con grúa, identifica la carga de acuerdo con su forma y su centro de gravedad, lugar de izaje y ubicación de la carga que se va a izar. Ten en cuenta las franjas que se encuentran marcadas del centro de gravedad del poste, pues es una carga con peso asimétrico por su forma. Es más pesado en el extremo de la base que en el de la punta. Identifica el peso de la carga como insumo de la información del plan de izaje. Verifica el estado de la carga. Si es inseguro realizar el izaje, se debe suspender la actividad. Haz el plan de izaje de acuerdo con la maniobra, teniendo en cuenta las tablas de capacidad de la grúa, capacidad de aparejos y movimientos de inicio y finalización del desplazamiento durante el izaje. Selecciona los aparejos adecuados para la operación de acuerdo con las características de peso, dimensiones y demás, es decir, con características de capacidad superiores a la carga y que no se deterioren por sus formas y material. Realiza el emparejamiento de la carga en el centro de gravedad o de acuerdo con el movimiento que se requiera hacer según el tipo de carga. Instala el aparejo o amarre en el centro de gravedad, cuando se va a bajar del vehículo o equipo de carga entre 10 y 15 centímetros del centro de gravedad, cuando se requiere realizar el hincado o instalación del poste. La instalación puede hacerse cuando el poste se encuentre en el piso o en el equipo de carga. En el izaje de levantamiento inicial para instalar o mover cargas, verifica el emparejamiento y estabilidad de la carga. Levántala entre 20 y 30 centímetros del suelo. Realiza el levantamiento o izaje de la carga controladamente y de forma vertical. Ten en cuenta que el operador de grúa debe tener contacto visual permanente con el aparejador durante la maniobra y acatar las indicaciones dadas a través de las señales de emparejamiento. Traslada la carga y ubícala en el sitio de destino. El traslado debe realizarse controladamente y evitar el movimiento de la carga en el aire.
Deben utilizar en todo momento las manillas guías para manejar la carga durante el recorrido. La ubicación de la carga debe considerar las siguientes actividades. Se debe conocer previamente su ubicación y el hueco debe estar realizado. Verifica constantemente la trayectoria que sigue el poste mientras se iza y se instala en el poste el hueco. Cuando el poste se encuentre izado verticalmente, se debe sujetar con la tijera para luego ubicarlo en el hueco. Con los vientos o manilas, guía levemente el poste hasta el hueco. Si existen líneas aéreas de cualquier tipo, dirige la trayectoria del poste con las manillas para evitar que se enreden y provoquen daños. Una vez el poste esté adentro del hueco, afloja las manillas para su retiro. Compacta el terreno para darle estabilidad al poste. Antes de hacer cualquier ascenso, el equipo de trabajo debe revisar que el terreno esté firme. Una vez se haya ubicado la carga en el sitio definido por la operación, realiza la finalización de la maniobra de izaje y retira los aparejos utilizados. Previamente, se debe hacer el hueco con la profundidad requerida de acuerdo con la altura del poste, 10% de la altura del poste más de 60 centímetros. Por ejemplo, si el poste mide 10 metros, la profundidad será de 1 metro más de 60 centímetros, es decir, 1.6 metros. Realiza una excavación tipo rampa o cuneta con unas dimensiones entre 70 y 100 centímetros aproximadamente, según dimensión del poste por hincar, en dirección al hueco donde se va a hincar. Pon la base del poste sobre la rampa y ubica en el extremo de la punta un mínimo de 3 trabajadores, quienes lo levantarán controladamente con ayuda de su hombro, caminando coordinadamente hacia adelante, para ir levantando el poste verticalmente y que su base se introduzca en el hueco. Un trabajador debe ubicarse justo en la parte inferior del poste, con una herramienta, barra o abolladora, para bloquear y guiar el poste, de tal manera que no se salga del hueco, mientras los otros trabajadores tratan de izarlo. Si existe personal adicional, puede ponerse un viento en la punta del poste, con la longitud suficiente para que cuando se está levantando, la persona lo pueda ir alando y guiando, y así facilitar la labor en el momento en que se va a meter al hueco. Recuerda garantizar la realización del respectivo plan de izaje. La manipulación del poste debe hacerlo personal calificado y con la ayuda de la cuerda guía. Hacer una adecuada identificación de peligros y un correcto plan de izajes te dará la garantía de una operación segura.